Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a un nuevo encuentro del ciclo Democracia, Nuevas Ideas, Nuevos Tiempos que estamos organizando desde el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires junto con el Laboratorio de Antropología Política de Flaxo, que dirige Natalie Piu, que está acá presente, y también Maxi Reina, que tiene doble sombrero porque está en el laboratorio y también es investigador de Pulsar. Generalmente organizo estos eventos y me pone a mí a moderar, así que ya lo voy a empezar a cobrar por esto en algún momento. En este nuevo encuentro se nos ocurrió, íbamos a hacer otra cosa. Y de repente pasaron las elecciones bonaerenses. Entonces hay como una sensación de que algo se está modificando. Entonces, como suele pasar en la academia, cuando algo se empieza a modificar, empezamos a hacer eventos para tratar de entender qué es lo que se está modificando y qué profundidad tiene. Así que aprovechamos el ciclo para no solo convocar a dos amigos de la casa, con los que he tenido el placer y el honor de compartir distintos espacios, para conversar sobre la Argentina que llega a las elecciones de cada octubre, política, economía y perspectiva comparada. Y vamos a tener a un especialista para hablar de política y a un especialista para hablar de economía. Vamos a tratar de hacer algunos puentes. Como siempre, la dinámica es de un conversatorio con preguntas disparadoras y después abrimos a preguntas del público para tener un diálogo abierto como caracteriza este ciclo. Primero quiero presentar a Paula Canelo, que es socióloga, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, investigadora principal del CONICET, coordinadora del área de estudios políticos y sociales y directora de la maestría en Ciencia Política y Sociología de Flaxo Argentina, es profesora de Flaxo y de la Universidad de Buenos Aires. Y en la otra punta de la mesa está Guido Sac, que es director de Economía de Fundar y profesor de la UBA, de la UNSAM y de la Universidad de Bolonia. Es doctor en Análisis Económico por la Universidad de Alcalá y Complutense de Madrid, licenciado en Economía por la UBA, o sea que es de esta casa de estudios. Se especializa en temas vinculados a la macroeconomía, economía internacional, comercio exterior, política fiscal, política monetaria y cambiaria. Y es consultor de distintos organismos, y algo que él no puso en la bio, pero yo sí voy a decir, escribe uno de los mejores newsletters de economía que tiene en Latinoamérica en este momento, en Cenital, que se llama, uy, se me fue el nombre. Rollover. Rollover, gracias. Se supone que yo debo saberlo. Ellos lo saben. Y me lo había olvidado. Así que con ambos estamos para, bueno, ver cómo llega Argentina a estas elecciones de octubre. Yo voy a empezar con preguntas disparadoras para que cada uno se exprese unos 5 o 7 minutitos. Vamos a ir haciendo una y una y después abrimos a preguntas del público. Primero quiero comenzar con Paula, que bueno, por su trayectoria es reconocida, tiene como línea de investigación el trabajo sobre élites políticas, y yo quisiera saber si desde tu perspectiva, ¿qué lectura haces, ¿no?, de la construcción de la Libertad Avanza como fuerza de gobierno y qué similitudes y diferencias encontrás que existen, si que existen, con experiencias anteriores? Y gracias a ambos por venir. Gracias, Facundo. ¿Me escuchan bien? Estoy con un poco de tos, así que les pido disculpas si interrumpo. Tengo agua acá para auxiliarme. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar acá acompañándonos, tomándose un tiempito en esta realidad trepidante por la que estamos atravesando. Cuando Facundo me sugirió esta idea, ¿no?, de mirar un poco la especificidad de la Libertad Avanza, yo dije, bueno, puedo dar opiniones, pero me gustaba más la idea de traerles datos, ¿no?, de investigaciones que estamos realizando ahora en el Observatorio de las Élites de Flaxo Argentina, en el OE Flaxo. Búsquenlo, visítenlo, tenemos un montón de producción en documentos de trabajo y tenemos también bases de datos que son de acceso público. Nosotros tenemos ese observatorio gracias a financiamiento público, que ahora lamentablemente se terminó, pero como una forma de devolver un poco el aporte público, ponemos a disposición las bases de datos sobre las cuales yo les voy a contar algunas cuestiones así como muy generales, y pensando sobre todo en cómo se configura digamos, los cuadros de autoridades superiores de la Libertad Avanza, con datos. ¿Qué es lo que hacemos en el observatorio? Miramos un poco lo que es la estructura organizacional del Gabinete Nacional y el perfil sociológico de los funcionarios y funcionarias que son las autoridades superiores de estos gabinetes. Hicimos
Un trabajo de largo plazo, miramos los gabinetes desde el 2003 hasta el 2024, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner en sus 2 gestiones, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Y hace muy poquito sacamos este primer estudio comparativo que nos da algunas cosas digamos que esperábamos y otras cosas que no esperábamos. Por eso es tan lindo hacer investigación, porque a veces se confirman las cosas y a veces aparecen cosas que uno no las puede creer. ¿Qué es lo que miramos, ¿no? Cuando hablo de gabinetes? Nosotros miramos no solamente ministros, porque es una buena medida para hacer trabajos comparativos a nivel internacional, sino que miramos más abajo. O sea, miramos ministros, secretarios y subsecretarios. Hacemos como zoom hacia las estructuras organizacionales inferiores. No incluimos lo que son las direcciones nacionales. ¿Qué encontramos? Sobre la estructura organizacional del gabinete vemos un crecimiento sostenido impresionante del tamaño de los gabinetes, de la cantidad de estructuras de ministros, secretarios y subsecretarios entre el 2003 y el gobierno de Alberto Fernández. Para que tengan una idea, Néstor Kirchner comienza en 2003 con 122 dependencias, contando ministerios, secretarías y subsecretarías, hasta el de Mauricio Macri en 2015, con un máximo, el gabinete más grande de toda esta serie, con un máximo de 313 dependencias. Si tuviera un gráfico aquí se los podría mostrar y sería realmente impresionante. Es decir, que entre el 2003 y el 2015 hay un crecimiento, un incremento del 157% de la estructura del gabinete, solamente contando las 3 jerarquías superiores. Y esto se mantiene con Alberto Fernández con 297 dependencias. Realmente un ciclo de lo que vulgarmente ustedes seguramente escucharán se conoce como inflación ministerial o inflación de cargos políticos, precisamente aquello que legitimó, podríamos decir, al menos en parte y en un inicio, las políticas anti-Estado de Milei. Es decir, la inflación de cargos políticos como un mecanismo natural, entre comillas, contra el reclutamiento de personal político con experiencia para gestionar el Estado. Y atención, todos sabemos que Milei hace un recorte de esta estructura y que lo que él va a mostrar ante la opinión pública en su, digamos, en su reforma del gabinete es que reduce los gabinetes a la mitad. Es decir, podríamos pensar que la estructura Milei la redujo, estoy hablando solo del gabinete, reduce a la mitad, ¿no? Porque está reduciendo de 21 ministerios con Alberto Fernández a 10 ministerios. Nosotros en nuestro trabajo contamos 8 ministerios más jefatura de gabinete, más lo que se llama presidencia institucional, que si quieren después hablamos sobre esto. Y aunque esta reducción aparezca como drástica, el total de la estructura, si uno mira no solo los ministerios, sino más abajo, es del menos 33%, ¿no? De 297 con Fernández a 198 con Milei, aunque aparentemente sea del 50%. Es una reducción drástica, pero no es la reducción que políticamente se pretendió mostrar. Y esto sucedió, por ejemplo, con Mauricio Macri en la reforma del gabinete que hizo en 2018, que apareció como una reducción drástica también y que, sin embargo, fue de solamente el 11%. Tenemos publicaciones sobre esto. ¿Qué nos referimos? Dijimos, por un lado, estructura organizacional y por el otro lado, perfil sociológico. ¿Qué miramos? ¿A qué le llamamos perfil sociológico? A una cantidad de variables que nos van a mostrar fotos, ¿no? Como una especie de gran foto de largo plazo que nos permite ver si las élites argentinas se están modificando o no. Y en este punto Milei tiene algunas novedades, aunque tiene menos novedades de las que pensábamos. Sobre el género, por ejemplo, yo trabajo sobre participación política de las mujeres en las élites políticas argentinas, en las élites ejecutivas no electivas, y por supuesto es evidente el techo de cristal permanente para la representación política de las mujeres, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Sobre lo cuanti, nosotros tenemos una participación de las mujeres, pensando en todos los gabinetes, de entre el 10 y el 20%. La única excepción a esta regla de mujeres ocupando solamente entre el 10 y el 20% de la estructura total del gabinete, la única excepción es la de Alberto Fernández, que alcanza el 37%, y esto tiene que ver un poco con las coaliciones, ¿no?, que llevan al poder al gobierno al frente de todos. Milei confirma la tendencia. Uno esperaría que sea un gabinete más masculinizado, pero no lo es. Y lo que sí lo caracteriza es que le da más espacio a las ministras mujeres. También es cierto que es un gabinete más pequeño, entonces la presencia de
3 ministras, en este caso, hace que el porcentaje sea mayor dentro del total. Desde el punto de vista cualitativo, las mujeres siempre son reclutadas para ocupar las posiciones más bajas. Es decir, siempre va a haber más subsecretarias que ministras, y las pocas que llegan a ministras siempre requieren de más edad, llegan 6 años más grandes que los jóvenes a la misma posición política, y también se les pide más calificación. El dato de la edad fue, pensando un poco en Milei, un poco sorprendente, porque a pesar del paso de los años, siempre la edad promedio de los ministros es de 50 años. El otro día escuchaba a Jorge Asís, al turco Asís, decir que los 50 años es la edad del poder. Bueno, efectivamente, los 50 años son la edad del poder. El promedio de edad de estas autoridades superiores es siempre de 50 años, salvo en el gabinete de Milei, donde la edad crece 2 años. El promedio es de 52, y esto nos habla de la presencia o del reclutamiento de funcionarios que son funcionarios, muchos de ellos con experiencia en los gabinetes menemistas, por ejemplo, que traen consigo funcionarios de confianza que también son de más edad. Entonces, Milei tiene un gabinete más viejo en este sentido y rompe con una tendencia histórica a, digamos, una edad de 50 años como momento de acceso al poder. Sobre procedencia de los funcionarios, aquí hay datos interesantes que confirman muchas de las quejas de los politólogos acerca de la sobrerepresentación de Provincia de Buenos Aires y de Cava en la composición de los gabinetes. Y tiene que ver con la composición más o menos federal del gabinete. PDA y Cava mantienen la primacía durante todo el periodo, es impresionante, un 38% Provincia de Buenos Aires y un 36% Cava. Las restantes 22 jurisdicciones, solo el 8% de provisión de autoridades superiores. El gabinete más federal es el de Macri. Esto es un dato muy interesante, porque en realidad en el sentido común aparece la idea de un gabinete más bien porteño. Aparecen representadas 19 de las 24 jurisdicciones, y el gabinete menos federal es el de Milei. Y esto también me parece un dato que permite entender un poco la forma particular de gestar alianzas de Milei, ¿no? Que va a reclutar solamente en 8 de las 24 jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires aparece con un 70% de participación, este es un dato que me llamó la atención, y la ciudad de Buenos Aires cae al 6%. Hay algo que les quiero contar, y es que hay una calidad de datos, nosotros trabajamos con datos públicos, hay una calidad de los datos que es mucho más baja en el gabinete de Milei. Hay como una especie de fantasmización, ¿no? Como una especie de ausencia de datos sobre los funcionarios públicos. Esto también sucede en el gabinete de Fernández y nos llama muchísimo la atención. Es más fácil conseguir datos sobre el gabinete de Néstor Kirchner o los funcionarios kirchneristas que sobre los funcionarios de Fernández y de Milei. Sobre el nivel educativo, sorpresa. Son élites en la serie cada vez más educadas. Hay lo que nosotros conocemos como un tradicional 70%. Las élites políticas argentinas tradicionalmente han tenido un 70% de formación en nivel universitario, son egresados, ¿no? Han culminado un grado, y a partir del gabinete de Macri comienza un proceso que se mantiene incluso durante el gabinete de Milei, que tiene que ver con la aparición de los posgrados como máximo nivel educativo alcanzado de las élites. Es del 50% en Macri, Fernández y Milei. Es decir que, contra la idea de que las élites que llegan con Milei o con la Libertad Avanza al gobierno, por lo menos en estos espacios ejecutivos, el legislativo seguramente es otra historia, tenemos un nivel educativo muy alto. Y el último dato, y con esto termino, sobre la procedencia pública o privada. Nosotros siempre miramos una variable que es muy importante, que es la del cargo trampolín, le llaman los politólogos, que es el cargo a partir del cual estas élites acceden a la posición de élite, en este caso en el gabinete. Y acá aparece algo que es impresionante realmente. El gabinete de Milei muestra, aquí me parece su mayor novedad, el 52% de las autoridades superiores del gabinete, más de la mitad del gabinete de Milei, proviene del sector privado. El récord lo tenía Mauricio Macri con el 32%. Si el gabinete de Macri tuvo inmediatamente esta calificación que le pusimos de gobierno de los CEOs, me parece que nos está faltando un poco ponerle un calificativo, ¿no? Fuerte.
a este tipo de reclutamiento que hace Milei. Más de la mitad del gabinete proviene del sector privado. Y esto a nosotros nos genera dos primeras reflexiones. Una tiene que ver con que hay una asociación muy fuerte entre la centroderecha y la ultraderecha en el reclutamiento de funcionarios con trayectoria privada para ocupar las más altas posiciones ejecutivas. Y además que el gabinete de Milei de toda la serie 2003-2024 es el que presenta una mayor captura del Estado, ¿no? La colonización de las altas autoridades del Estado por parte de funcionarios provenientes del sector privado y una mayor tendencia a potenciales conflictos de interés. Y esto, si quieren, lo charlamos después con las preguntas, pero me parece que la práctica cotidiana de estos funcionarios y la orientación de las políticas públicas es parte de estos datos que nosotros relevamos empíricamente. Gracias. A tu juicio, ¿cuáles dirías que son los principales pilares del modelo económico del gobierno desde que asumió? Por ahí cambiaron, por ahí no. Vos sabrás decirnos mejor, pero por ahí hay unos pilares distintos, pero si puedes hacer una breve descripción, ¿no? De qué punto de partida tenemos. Quizás hoy se cayó algún pilar, ¿no? Estamos justo, bueno, un día muy álgido. A ver, el pilar principal es el fiscal, ¿no? Tenemos si hay un cambio que planteó Milei a nivel económico es que veníamos de décadas no, 15 años, un poco más de 15 años de déficit fiscal, en buena medida financiado con emisión, y algo que todos pensábamos que no era posible, de un día para el otro, terminó con el déficit fiscal. Es cierto que están los intereses capitalizados de los títulos, que eso generan que el superávit financiero en realidad no sea un superávit, sino un déficit, pero nadie duda del superávit primario, y el déficit financiero en cualquier caso es mucho más acotado de lo que fue en los últimos años, y por otro lado también uno se puede poner a pensar, por algo hacemos diferencia entre déficit primario y financiero, porque el financiero, como son intereses de la deuda, hay que hacer un ejercicio para ser justos y ajustarlo por inflación. Entonces, si los intereses son reales negativos, si los intereses son menores que la tasa de inflación, entonces hay que poner en duda al menos que eso sea realmente un déficit. Digamos, para hacer una fumata blanca, de que hay equilibrio presupuestario. Esto es una novedad. Eso no pasó tampoco en la convertibilidad, pasó en algunos años de Néstor. Y fue un pilar, y sigue siendo un pilar muy fuerte. De hecho, hoy mismo se publicaron los últimos datos del mes de agosto, en donde dio también un superávit primario. Pero así como hubo este cambio fuerte, abrupto en la política de Milei, hubo una continuidad que casi que la podemos datar desde Martínez de Oz a la fecha, ya van casi 50 años, en donde todo gobierno que pudo atrasar el tipo de cambio lo hizo. Lo hizo Martínez de Oz, Alfonsín digamos que no pudo, calculo que si hubiera podido lo hubiera intentado, al menos para frenar el proceso inflacionario, lo hizo Menem. El único que quizás no lo hizo fue Néstor, pudiendo, bueno, hablábamos, ¿no?, en esa época de los superávit gemelos, y ese superávit gemelo en buena medida se sustentaba en un banco central que acumulaba reservas y lo hacía justamente para sostener un tipo de cambio alto, pero ya después de la intervención del INDEC, después de la crisis subprime y más todavía después del cepo 2011, claramente se estableció un régimen de tipo de cambio bajo, que los únicos momentos en los que el tipo de cambio no fue tan bajo fue posteriores a un salto, en 2014, enero de 2014, en diciembre de 2015, en abril-mayo de 2018, después nuevamente en 2019, pero todos esos gobiernos, inclusive el de Milei, bueno, después con la devaluación de diciembre de 2023, hubo pocos meses en donde el tipo de cambio fue alto, rápidamente se volvió a la apreciación cambiaria, y ese es básicamente uno de los pilares del proceso de desinflación, que fue fuerte, pero insostenible. Y eso se está viendo ahora, si bien todavía la inflación no acusó mucho recibo de los saltos cambiarios. Sí es cierto que llevan 4 meses en donde la inflación repuntó un poquito, pero repuntó del 1.5 al 1.9 mensual, muy por debajo de lo que estábamos acostumbrados en los últimos años en Argentina. Todo lo que está sucediendo hoy, lo que viene sucediendo
en las últimas semanas va a repercutir en la inflación. No necesariamente vamos a volver a las tasas de inflación, no digo de diciembre de 2023 que tuvimos 25% o enero de 2024 20%, no necesariamente vamos a volver a tasas de inflación del 8% mensual, pero el proceso de desinflación claramente se interrumpió. Si me dejas, doy un pasito más para adelante. ¿Cuál es la enseñanza? Al menos a mi modo de ver las cosas, que el superávit o el equilibrio fiscal es importante y que es algo que a futuro habría que mantener, y por lo tanto un desafío enorme es cómo financiamos obra pública, cómo financiamos universidades, ya que estamos acá, pero no solo universidades, educación en general, ¿no? Desde primario, incluso desde jardín de infantes hasta universitario, cómo financiamos salud, cómo financiamos, bueno, obviamente el Garrahan incluido, ¿no? Dentro de salud, cómo financiamos todas estas cuestiones que el Estado en los últimos 2 años dejó de financiar, que es necesario financiarlas porque si no vamos a tener una economía más pobre en el futuro, pero cómo hacerlo sin incurrir en déficits fiscales que no se puedan financiar en el mercado. Y como enseñanza, cómo hacer en todo esto para encarar un proceso de estabilización, de baja de la inflación, ya por suerte a niveles menos elevados de los que hemos tenido en el pasado, pero con un tipo de cambio sostenible, porque hasta ahora todos los procesos que fueron cortos de desinflación fueron con ancla cambiaria, y fueron cortos porque fueron con ancla cambiaria. Con lo cual tenemos que pensar alguna otra manera de que la desinflación sea quizás más lenta, pero más sostenible y duradera. Bueno, gracias por el primer peloteo. Vamos con el segundo. Paula, y esto me dejaste pensando en lo que vos decías y lo voy a conectar un poco con lo que planteabas. Bueno, la última semana cambió, ¿no? El panorama político, un poco lo que decíamos en la introducción. ¿Ves lo mismo? ¿Ves que cambió? Si, por sí o por no. ¿Por qué? Y si encontrás alguna conexión de este cambio con lo que planteabas de las élites. Sí cambió, por sí o por no, sí cambió. Yo ante estas preguntas siento como la necesidad de ser muy responsable. Lo que estoy viendo en la escena pública, o por lo menos en lo que es el termo, digamos, de las redes sociales de cada uno, es que hay movimientos muy responsables por parte de actores de grandes medios, opositores, incluso algunos que fueron oficialistas en algún momento. Hay un clima muy destituyente. Y siempre trato de decir, bueno, sí, el clima cambió, pero seamos responsables, ¿no? Todos los que tenemos la posibilidad de tener una palabra pública, nosotros de este lado, ustedes allí también, tenemos que ser muy responsables con respecto a las cosas que decimos. De todas formas, hay una metáfora que yo tengo muy presente estos últimos días. Yo tengo una tendencia a la sobreinformación, no me hace bien, no se las recomiendo. Pero la imagen que yo tengo todo el tiempo durante estos últimos días, yo vivo enganchada con Raba, dólares, Raba, mapa del mercado, digamos, porque es más o menos lo que me resulta legible como socióloga. Yo veo algo así como un camión Scania a toda velocidad por una ruta mal mantenida, sin obra pública y sin vialidad nacional, con un solo pedal, que es el de acelerar, y sin volante estos últimos días. Es decir, la imagen que tengo, digo, quiero ser muy responsable, pero realmente estoy viendo eso. Los últimos 2 días fueron confirmación de esto. Yo tenía la idea de que, ¿no? Todos tuvimos esta cierta percepción acerca de tal vez un cambio de rumbo, pero no lo vemos. Lo busco todos los días y no lo encuentro. Me parece que el gobierno de Milei está en una etapa bear market, ¿no? Ustedes saben qué es bear market. Por usar el término de los traders, gracias a Caputo de Milei empecé a seguir un montón de traders, bolsera, aprendí un montón, digo, no me animo a comprar acciones, menos mal, pero menos mal, ¿no? Porque hubiera comprado panel, claro, no, digamos, menos mal, buena elección. Me parece que hay un gobierno a la baja, claramente,
tanto en términos políticos como en términos económicos y en términos sociales. Es algo así como una policrisis. Vieron que ahora hay un montón de autores que hablan de policrisis. Bueno, no sé, la policrisis es algo que está presente en la sociedad argentina, siempre hay crisis, pero en este momento parece que se condensa todo en muy poco tiempo, porque es la velocidad que impone la velocidad de este camión que va a todo lo que da. ¿Y por qué cambió, ¿no?, el clima político? Me pregunta Facundo. Yo creo que es difícil saberlo ahora, ¿no? Tenemos que ser muy prudentes y muy responsables. Reitero, desde la pandemia, cuando trataba de armar un poco esto para compartirlo con ustedes, desde la pandemia, desde la pospandemia, yo vengo hablando de una creciente opacidad de nuestras sociedades. Me parece que a partir de la pandemia las sociedades nuestra sociedad se puso muy opaca. No sabemos lo que está pasando. Porque además, y también como efecto de la pandemia y como efecto de muchas de las políticas del gobierno de Alberto Fernández también, hubo algo muy fuerte que tiene que ver con esto que seguramente van a leer en las redes sociales, que tiene que ver con el distanciamiento entre la sociedad y las élites, ¿no? Esto de que miran desde arriba y no saben qué es lo que está sucediendo en la realidad, recorran la calle, vengan a ver lo que pasa, bueno, esto. Y sobre todo de las élites políticas, pero también de las élites intelectuales. Nosotros, profesores, estudiantes, digamos, somos élites intelectuales en cierta forma. De las élites intelectuales, de las élites periodísticas y de las élites académicas también, de aquellas que estudian la sociedad, que tienen como principal responsabilidad estudiar a la sociedad. Argentina viene siendo un gran cisne negro hace muchos años, un gran cisne negro. Lo ha sido históricamente, si quieren después lo charlamos, pero me parece que en estos últimos 3, 4 años ha sido un gran cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? Los que trabajan en opinión pública saben qué es. Son eventos inesperados que no habían podido ser previstos ni por las encuestas, ni por los periodistas, ni por los intelectuales, ¿no? Es como un cisne negro permanente. Vivimos frente o en un cisne negro permanente que todo el tiempo nos sorprende. Lo que pasó en Provincia de Buenos Aires me parece que es una manifestación clara de esto. El creciente ausentismo, esto que Facundo trabaja, ¿no?, y que lo hace también, el ausentismo en las elecciones, el no ir a votar, me parece que también está reforzando esta idea de que de allí en algún momento va a surgir algo que nos va a sorprender, ¿no? El ausentismo electoral, el no ir a votar, encierra un mensaje que no sabemos cuál es. Creo que ayer los Penato y Martínez dijeron algo al respecto, ¿no? O sea, tenemos que ver qué es lo que pasa. Yo entiendo que esto se está haciendo, pero si no se está haciendo, hay que ir a hacer focus groups en esos grupos que no van a votar, digamos, porque me parece que de ahí va a salir una clave de interpretación que va a ser súper importante para entender lo que viene. Nos están fallando los paradigmas a las ciencias sociales, esto podemos charlarlo después, y también nos fallan los instrumentos de medición, las encuestas están fallando hace muchos años, hace demasiados años. Y yo sé que a las encuestas hay que pedirles lo que las encuestas pueden dar, ¿no?, que es una aproximación, pero realmente la distancia entre las mediciones, por lo menos las mediciones que nosotros vemos, tal vez no las que tienen los clientes, pero sí las que nosotros vemos, nos muestra que hay algo que no está funcionando, ¿no? Con todo el respeto que le tengo a mis colegas encuestadores. Lo que podemos ver de esta sociedad opaca es que el clima, ¿por qué cambió el clima? Cambió por daños autoinfligidos. Este es un dato que me parece que es irrefutable. No por el ejercicio de una posición consistente, y esto es malísimo. Este es un dato malísimo de esta situación. El tema de los constantes daños autoinfligidos es una constante desde que asumió Milei y tiene que ver con muchas cosas, no las vamos a repetir acá. Apertura de más frentes simultáneos de los que estaba en condiciones de manejar el gobierno, desprecio de los aliados, insulto y violencia como el ADN de su comunicación política, lo es, impericia en el manejo de la cosa pública, total irresponsabilidad en el manejo económico sobre todo. Y por el otro lado tenemos una oposición que me parece, por calificarla amablemente, que está absorta, que está en shock, que está en una crisis profunda. No en su totalidad, pero sí en muchos sectores hay una crisis intelectual, de capacidad de comprender los fenómenos que están sucediendo. Hay una crisis moral de la dirigencia política claramente, y esto frente a este proyecto de destrucción dirigido
de destrucción de una sociedad. Lo escuchaba a Eduardo Rinesi el otro día decir, esto es un proyecto de destrucción de la sociedad. ¿Y cuándo se activa la oposición? O sea, ¿cuándo cambia el clima político? Cuando la sociedad comienza a activarse en lo que a mí me parece, y es la palabra, la expresión que más me gusta, una defensa civilizatoria. Es una defensa civilizatoria la defensa de esta sociedad frente al proyecto de destrucción de la libertad avanza. Cuando comienza a activarse el ciclo de protesta y van quedando más claros aquellos elementos que son comunes, que son transversales, porque precisamente el proceso el proyecto de destrucción apuntó contra, digamos, contra aquello que tenemos en común, dejamos de ver lo que teníamos en común. Los ciclos de movilizaciones, esta defensa civilizatoria dejó ver que había elementos que creo que las élites políticas intuían, pero que no les había quedado tan claro, podríamos decirlo de alguna forma, que eran transversales a toda la sociedad. La educación pública gratuita de calidad, la salud pública, la dignidad de las personas con discapacidad, cosas básicas, ¿sí? El sector de ciencia y tecnología, tal vez en un lugar secundario, pero también forma parte de esto. Y esto se ha dicho muchas veces, paradójicamente es aquello que nos es común, es aquello que es estatal y que funciona. Por lo menos por ahora, ¿no? Deberíamos ver cuáles son, si es que hay nuevos elementos de esta defensa civilizatoria. Y me parece que la aparición de estas líneas de mayor resistencia y la posibilidad de las élites políticas de visibilizar aquello que, en definitiva, le era común a la sociedad argentina, es la que le permite, soy muy optimista, me parece, la que le permite a la oposición provocar este cambio de clima político. Eso es. Bien, gracias. La segunda para vos, Guido. Sí. En tu última entrega, en Central, la que salió ayer, hablas de la falta de arrogancia, perdón, no la falta de, ¿qué fue? La fatal arrogancia de Milei, y te preguntaste, ¿no?, ¿de qué nos disfrazamos en Sí. este momento? Entonces, la pregunta es, ¿de qué nos disfrazamos de acá a octubre? ¿O qué te disfrazarías vos? A ver, claro, yo escribí ese newsletter, el Banco Central todavía no había vendido ni $1. El Tesoro sí, pero el Banco Central no. Claro. Entonces, de lo que nos disfrazamos hoy, no sé si es distinto de lo que te hubiera contestado cuando estaba escribiendo el newsletter. Claro, el problema es el problema es, quizás el newsletter, como escribimos Emiliano Lindman y yo intercalados, el de 2 semanas atrás, yo lo había titulado Sin el plan económico y sin la torta de reservas, ¿no? Digo, sin el plan y sin la torta. Y un poco es eso, ¿no? Digo, el gobierno apuntó todos los cañones a sacar un buen resultado electoral, lo que hablábamos antes, para sacar un buen resultado electoral, estableció un tipo de cambio que a todas las luces era insostenible. Relajó el cepo en ese contexto, ¿no? Con lo cual yo mi economía no la quiero con cepo. Ahora, una vez que estamos dentro del cepo, hay que tener cuidado al sacarlo, y uno de los requerimientos para sacarlo correctamente es no sacarlo con un tipo de cambio bajo. Y bueno, claramente le salió mal. Ahora, le salió mal como le salió mal en los últimos 10 años. Ningún plan llegar tuvo buenos resultados electorales, con la excepción de 2017 para Macri, que bueno, llegó a 2017 pero no a 2018, con lo cual tampoco le sirvió, y no llegó tampoco a 2019. Entonces, el problema es que hoy nos quedamos sin plan económico, y claramente, bueno, es lo que vos decías, la verdad, muy gráficamente, me lo iba imaginando y da miedo, ¿no? Un camión circulando en una ruta totalmente rota por la falta de mantenimiento. Que eso no lo agregue, lo de falta de mantenimiento y falta de vialidad nacional que asusta, es como un aditivo. Pero efectivamente, sí. Ya habíamos perdido el freno, ahora perdemos el volante. Casi que el volante lo perdimos con la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Y ahora, ¿de qué nos disfrazamos? A ver, claro, puedo decir de qué se está disfrazando el gobierno y de qué yo creo que debería disfrazarse. El gobierno se está disfrazando, la verdad que no sé, no se me ocurre ninguna metáfora para decir, pero bueno, lo que está haciendo, está dilapidando las reservas, está dilapidando, además está desdiciendo prácticamente todo lo que había venido diciendo del dólar flota, ¿no? Todos festejando que el dólar flota. Por otro lado,
que el riesgo país, ¿no? Todas esas victorias que podía mostrar el gobierno se están revirtiendo. La capitalización del Banco Central. Entonces, en algún punto el gobierno se está disfrazando de todo lo que ha criticado desde el momento de la campaña de Milei antes de ser presidente. Yo creo que ¿de qué nos disfrazamos ahora? Siguiendo un poco la lógica de la respuesta de la pregunta anterior, el gobierno no va a tener un buen resultado electoral. Yo no soy encuestador, pero bueno, me animo a decirlo, obviamente, ya con el resultado de la provincia de Buenos Aires conocido. Pero disfrace de lo que se disfrace, no va a tener un buen resultado electoral. Si mantiene esta línea, que es la más perjudicial para la economía, y se supone que es, al menos debería ser, la menos perjudicial para el resultado electoral, me parece que ya hay un descrédito del plan económico, que ya lo había en términos de la situación real de las familias y de las empresas, y ahora esto se trasladó al sector financiero, con lo cual le queda poco para mostrar. Y los cambios son costosos, porque los cambios sería básicamente bajar el esquema cambiario de bandas y permitir que el tipo de cambio aumente y que sea más acorde a lo que es la productividad de la economía argentina y una situación un poquito más sostenible en términos cambiarios. Ahora, ¿cuál es el problema? Una cosa es hacerlo en un momento de calma, como podía ser cuando se relajó el cepo, en donde parecía que el gobierno había retomado las riendas de la economía, y entonces se podía interpretar un aumento del tipo de cambio como una decisión de política, y otra cosa es que se deje correr al tipo de cambio en este caos, en donde claramente no es una decisión de política, sino algo impuesto por las circunstancias. Aún así, yo me inclino por esta segunda acción, cuanto más no sea, para preservar el capital del Banco Central, que yo creo que es muy importante, y es muy importante de cara a lo que viene, tanto para la refinanciación o el pago de la deuda, como también para la baja de la inflación, con lo cual ahí yo creo que esta dicotomía muchas veces se nos menciona de el sector financiero como algo dicotómico de lo que es la economía real o el bienestar de las familias. Entiendo que en el corto plazo puede diferir, pero en el largo plazo, si a las familias, si a las empresas le va bien, al sector financiero le va bien, y si le va mal, también le va mal, con lo cual se está viendo ese momento. Yo me disfrazaría de esto último, que no es un lindo disfraz, ninguno de los dos lo es, pero es el que yo veo menos malo. Sí, nadie patentó lo del plan llegar, creo que deberías hacerlo. Tuitearlo ahora, sí, para vos. Sí, porque es una gran definición. Sí, totalmente. Bueno, la última para vos, Paula, y después cerramos contigo y abrimos a preguntas del público. ¿Qué escenarios políticos vaticinás? Y quiero subrayar varias veces ese verbo, porque me parece muy gráfico, post-octubre 2025 para la oficina, pero también me gustaría escuchar un poco sobre la oposición. Sí. Bueno, miré una y otra vez el título del panel. La Argentina que llega a las elecciones. Yo decía, qué alivio. La Argentina va a llegar a las elecciones, o tal vez la Argentina, hablo de las de octubre, ¿no? O tal vez la Argentina no llega a las elecciones. Bueno, vamos a apostar porque vamos a tratar de pensar en una Argentina que llega a las elecciones. Porque, nuevamente, responsabilidad. Yo digo, en medio de esta vorágine a mí me cuesta pensar en el futuro del gobierno, me cuesta muchísimo. Tengo como una especie de pizarra en blanco. A mí, cuando Guido decía la metáfora del Escaña, etcétera, a mí me parece otra metáfora que también fue usada en los debates parlamentarios. Verán que estoy mirando mucho los debates parlamentarios y que hay algunas cosas que me van quedando y que yo después pienso que son cosas que invento y después me dicen, no, eso ya lo dijeron. Ustedes conocen la fábula de Escorpión y la rana, ¿verdad? Y vieron la película El juego de las lágrimas, tal vez los que son más jóvenes no, pero hay, ¿no? Bueno, los que tenemos más de 40 y más de 50, la vimos. Y esta idea de, bueno, tengo que seguir comportándome así, tengo que seguir, piso y esquintafondo con todo lo que hago porque soy un escorpión, está en mi naturaleza, ¿no? O sea, está en mi naturaleza, aunque me hunda, aunque mate a la rana y me muera.
y estimulando al gobierno a cambiar, sino al contrario, pero de todas formas estamos hablando en un cortoplacismo y en una aceleración y en una velocidad, y realmente no sé qué es lo que puede pasar. Si logra, tal vez, pensando en esto de la velocidad, frenar y mirar un poco, que es lo que siempre se recomienda en política, ¿no? Pará y mirá alrededor, pará y mirá, tal vez corrigiendo el rumbo económico de alguna forma, tal vez disfrazándose en esto que Guido propone, tal vez cambiando al ministro de Economía por algún otro candidato que sea un candidato que pueda encender una nueva promesa alrededor del plan económico y orientar ese plan económico a lograr resultados inmediatos, ¿no? Digo, la profundidad del daño que ha sufrido nuestra sociedad como consecuencia de las políticas, creo que ninguno de los que estamos en la sala podemos llegar a apreciarlas en toda su dimensión, ¿no? Por esto de que somos elites también, somos privilegiados, ¿no? O sea, me parece que los resultados tienen que ser contundentes e inmediatos. No sé cómo se logra eso. Va a ser muy difícil, de todas formas, hacer esto, no solo porque se trata de un escorpión que no puede evitar su naturaleza, sino que también, esto que todos sabemos, extravió la esperanza de sus votantes, lo ha abandonado, aparentemente su núcleo duro. En las últimas elecciones de Provincia de Buenos Aires se ha visto que conserva el voto del PRO, ¿no? Se sostiene con voto del PRO. No tiene capacidad por el momento de ampliar apoyos, de ampliar la coalición, hacia dónde va a ampliar la coalición, y sobre todo porque perdió aparentemente la confianza de sus soportes empresariales, de aquellos que lo habían tolerado y lo han sostenido en los últimos tiempos. Y si no logra frenar, realmente temo mucho, ¿no? Por las consecuencias de esta actitud de mantenerse acelerando. Realmente temo mucho por eso. Con respecto al futuro de la oposición, ahí veo más cosas. Veo cosas muy difíciles también, pero veo algunas cosas, y en realidad tiene que ver con expresiones de deseos míos, más que con lo que a ellos les vaya a importar que yo les diga, ¿no? Primero, el pedirles, como siempre les pido, responsabilidad en el contexto de incertidumbre. Me parece que hay muchos parlamentarios que se han pronunciado muy bien. Este gobierno tiene que terminar, tenemos que llegar a las elecciones, ¿no? Tiene que quedarse hasta el final. Me parece que es muy irresponsable agitar fantasmas de la crisis del pasado, porque todos sabemos que las crisis no solo producen un gran sufrimiento social sobre una sociedad que está devastada en este momento, sino que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables. Siempre las crisis afectan a los sectores más vulnerables. Y segundo, ¿no? Primero responsabilidad, segundo, y acá viene una expresión de deseos, a mí me gustaría preguntar a la oposición por qué cree que ganó Milei en 2023. Pues hasta ahora ninguno me lo ha contestado, ¿no? No se los pregunté directamente, pero me gustaría escuchar cómo la oposición, y hablo del peronismo, hablo del PRO, hablo de la coalición cívica, hablo de las distintas expresiones, no hablo solamente del peronismo, ¿por qué creen que Milei ganó en 2023? ¿No? ¿Saben qué hipótesis tienen? Y esto supone dos cosas que son muy difíciles, especialmente para aquellos que han gobernado, que han tenido los últimos 2 gobiernos nacionales. Reconocer el fracaso de las respectivas gestiones. No he visto muchos dirigentes. Yo sé que la política no se hace reconociendo fracasos, sino prometiendo éxitos futuros, pero me parece que algunos gestos un poco más sustantivos deberían escenificarse. Me refiero a la coalición Cambiemos y al Frente de Todos especialmente. Y aceptar, y esto es lo que particularmente me preocupa y lo veo como una constante incluso desde el gobierno de Macri, ¿no? Y pienso ahora un poco más en el peronismo y también en la izquierda. Aceptar que la sociedad argentina viene cambiando profundamente hace 40 años. Viene cambiando, y el peronismo no cambia mucho, no está cambiando, ¿no? Probablemente el cambio más importante en nuestra sociedad es el cambio de la individualización. La sociedad argentina se individualizó, y sobre todo apareció un fenómeno nuevo que lo vienen marcando antropólogos y sociólogos desde hace 20 años, que tiene que ver con la individualización de lo popular.
en general las ciencias sociales y la política entendió que la individualidad o la individualización estaba en los sectores más altos de la sociedad, pero en los últimos 20 años, digamos, y en parte como consecuencia de los procesos de ascenso social, muchos de ellos producto de gobiernos como los kirchneristas, produjeron en los sectores populares una fuerte individualización. El peronismo no se lleva, bueno, la izquierda tampoco, no se lleva muy bien con esta idea de la individualización. Y están apelando a un sujeto que es cada vez más individuo, con términos que tienen que ver con lo colectivo, con la solidaridad, con el Estado presente, digamos, ¿no? Esto me parece que es un cambio que al peronismo le cuesta muchísimo. Si no se reconocen estos cambios, no se los puede representar y no se los puede conducir. Tercero, y también es una expresión de deseos, olvidarse de la idea de volver, ¿no? Como ustedes la quieran entender. Olvidarse de la idea de volver. Lo peor, me parece, que le podría pasar a la sociedad argentina es volver para atrás, realmente, ¿no? Así como lisa y llanamente. Yo hace un par de años escribí una nota en la revista Panamá y le puse, antes de que gane Milei, le puse como título Ojos de videotape, ¿no? Como el tema de Charlie. Y lo que yo pensaba, y por eso elegí ese título, no solo por la belleza del tema, ¿no? Es que la política profesional viene mirando a la sociedad con ojos viejos. Y como dice la canción, esta política profesional es un mundo que va a extrañar por siempre la película que vio una vez, ¿no? Eso es lo que dice la letra de Ojos de videotape. Esa película no va a volver y no se puede mirar la sociedad argentina con ojos viejos. Hay que decidir, y con esto voy terminando, cómo encarar el futuro. Y acá me parece que hay algo que a nadie le va a gustar escuchar, que a mí me gustaría decirles, pero que no creo que me mucha bola, que tiene que ver con que hay que meterse de frente con las vacas sagradas. Es urgente. ¿Qué son las vacas sagradas? Aquello que es inmune a la crítica, ¿no? Aquello que, si uno lo cuestiona, es perjudicial para el grupo. El campo nacional popular, la izquierda, el progresismo, la centroderecha incluso tienen que encarar de la forma más de acuerdo, de la forma más colectiva posible, una reforma laboral. Es urgente, una reforma laboral. Que no sea regresiva, que contemple los cambios que se produjeron en las últimas décadas en el mercado de trabajo, que son vertiginosos. Lo único que se está haciendo es, frente a, ¿no? Digo, la reforma laboral es, como es una vaca sagrada para varias identidades o grupos políticos, se transforma en una bandera de la centroderecha y la derecha, y cuando se encara esto lo intentó Macri, no llegó, y era la agenda que tenía Milei, y probablemente, digo, si pasa las elecciones va a ser lo primero que va a encarar, por esto de ser, ¿no?, de ir siempre a fondo. Me parece que hay que empezar a pensar, y espero que lo estén haciendo, en una reforma laboral, porque tomar parte de esa reforma laboral en una posición que no sea defensiva, solamente defensiva, sino propositiva, va a evitar que esa reforma laboral quede en manos de aquellos que la van a hacer profundamente regresiva, como la iba a hacer el gobierno de Milei, si todo funcionaba, todo marchaba acorde al plan, ¿no? Reforma laboral, reforma previsional, los parches que está teniendo, Guido sabe muchísimo más de esto que yo, pero la reforma previsional, la situación del sistema previsional es parche sobre parche sobre parche sobre parche sobre parche hace décadas. Una reforma impositiva que sea progresiva, son vacas sagradas. A la oposición no le gusta hablar de esto, pero si la oposición no se pone a hablar de esto, son temas que van a ser hablados por los otros, ¿no? En política, si no haces política, te la hacen los demás. Y es lo que le está pasando a los sectores nacionalpopulares, al progresismo, a las izquierdas, que dejan en manos de las derechas y las centroderechas estos temas que para mí son urgentes y que es absolutamente imprescindible que se aborden de alguna forma. O como aporte al debate en un supuesto escenario de, ¿no?, que continúe el gobierno de Milei, que entiendo que es lo que debería suceder, o como medidas a tomar en forma contundente y decisiva en caso de que haya un recambio de gobierno anticipado, que esperemos que esto no suceda, ¿no? Si no se desacralizan estas vacas y si no se hace política, estas vacas van a ser
desacralizadas por otros y de la peor, manera posible, y hay que hacerlo de frente. Esto es lo que pienso sobre el futuro de la oposición. No va a haber futuro para la oposición si no se encara esto rápidamente. Déjame, Facu, si querés, hacer un pequeño chivo, que nosotros en Fundar tenemos publicada una propuesta de reforma tributaria, una propuesta de coparticipación, una propuesta de reforma laboral. Bien. Y no nos metimos con lo previsional porque la verdad es que el CIPEC tiene una propuesta, ¿no? Rafael Rothman, Ignacio Apela, que también está muy bien en términos previsionales, con lo cual ahí hay donde al menos comenzar la discusión. No es que los documentos que publicamos en Fundar son tallados en piedra, justamente. Buena parte de lo que hacemos es disparar discusiones con esos documentos. Bien, perfecto. Perfecto. Muy bien dicho. Bueno, para cerrar, y después haremos a preguntas. ¿Después de octubre queda algún disfraz? Y te agrego algo. Ese disfraz puede ser vaca muerta, es un mito, resuelve estos problemas, no resuelve. Tenés 5 minutos para contestar todo esto. Dale. Me sobra un poquito de tiempo. A ver, un poco conectando con las respuestas anteriores, yo creo que hay un disfraz de lo que nunca nos disfrazamos, que es una ropa que nunca nos pusimos, que es la de tener un plan de estabilización sostenible, serio, en donde estos pilares que hablábamos antes, ¿no? El del equilibrio presupuestario, el de que el Banco Central no puede financiar al Tesoro todos los años, ¿no? Esa herramienta tiene que ser completa y absolutamente excepcional. En los últimos 20 años se debería haber usado en la crisis subprime y en la pandemia y nada más. Y si todos los años financiamos déficit con emisión, vamos a tener inflación. Y del mismo modo, si logramos un equilibrio presupuestario, que insisto en que yo creo que hay que conservar, si hacemos que el Banco Central no emita más para financiar al Tesoro, pero establecemos un tipo de cambio que es totalmente incompatible con lo que es la productividad de la economía argentina y que por lo tanto genera, por un lado, una demanda excesiva de dólares, que ya sabemos que todos los argentinos, no porque tengamos el gen del ahorro en dólares, sino por los incentivos que nos han dado en las últimas décadas, ahorramos en dólares. Hay un montón de casos, bueno, no sé si un montón, pero hay varios casos incluso de la región, países más bimonetarios que la Argentina, como lo era Perú, como lo era Uruguay, lo sigue siendo, pero de manera ordenada, que han logrado estabilizar sus economías, que han logrado desdolarizar sus economías. Entonces, yo estoy seguro que los peruanos a principios de los 90 también pensaban que tenían algo genético que los hacía ahorrar en moneda extranjera, y no era nada genético, era básicamente que habían tenido, al igual que en Argentina, devaluaciones recurrentes, que quien ahorraba en moneda local se veía perjudicado, tasas de interés que se ponían por debajo de la inflación y por debajo de la expectativa de devaluación, con lo cual no satisfacían a nadie. Y bueno, iba a decir algo más y se me pasó. Entonces, ¿qué disfraz no nos pusimos nunca? Un disfraz de un plan de estabilización que tenga un pilar fiscal consistente, un pilar monetario consistente, un pilar cambiario consistente, y lo que no le puede faltar a todo esto es una política de ingresos. ¿Qué es una política de ingresos? Cabe la duda de si es efectiva o no la política de ingresos. Ahora, hay una cosa que es segura, no tiene costo fiscal, no tiene costo monetario, no tiene costo cambiario. Entonces, ¿por qué no a la Canitrot, ¿no? Ustedes saben que Canitrot, viceministro de Economía de Surruil, decía, y lo decía en el 89, ¿no? A la víspera de una hiperinflación. O sea, yo para atacar la inflación soy monetarista, estructuralista y todo lo que sea necesario, y si hay que hacer la macumba también lo hago. Entonces, ¿qué es la macumba? Bueno, no sé, quizá la macumba se puede interpretar como hagamos una política de ingresos. Todos nos estamos peleando por una torta que se va achicando en Argentina. De 2011 a hoy la torta es cada vez más chica. Entonces, cuando nosotros queremos progresar en un país cuya torta se va achicando, yo progreso en detrimento de otros. Entonces, nos vamos peleando. Entonces, ¿cómo progreso? Yo soy asalariado, pido aumento de salario, me lo dan, pero el empresario que me da el aumento de salario lo traslada a precios, así sucesivamente. Entonces, nos peleamos por la torta a una nominalidad del 100% anual. Bueno, tranquilamente nos podríamos pelear de la misma manera, pero una nominalidad del 10% anual. Eso se hace con acuerdo de precios y salarios, obviamente con capacidades estatales que hay que desarrollar y con consensos que también hay que desarrollar, y bueno, ya viene la parte política de la cual no soy el especialista en la mesa. Dicho esto,
vaca muerta, nos disfrazamos de vaca muerta y mientras no fortalezcamos la moneda, fortalecer no digo apreciar el tipo de cambio, no apreciar la moneda, digo, mientras no hagamos de nuestra moneda nacional una moneda confiable, todo dólar que consigamos por deuda, vaca muerta, minería o lo que quieran, cae en saco roto, ¿no? Digo, porque sin ir más lejos, desde que se relajó el cepo hasta hoy, ¿cuánto hubo de formación de activos externos? Más de 10.000 millones de dólares. ¿No? ¿Y cuánto pretendemos que sea el superávit energético con vaca muerta plenamente desarrollado? Claramente va a ser menos que 10.000 millones de dólares por trimestre. Entonces, y además, si aumenta el superávit comercial, seguramente aumente también la formación de activos externos netos, ¿no? Con lo cual, a todas las luces lo que necesitamos es disfrazarnos de un país con una moneda confiable. Que eso hasta ahora no lo hemos hecho, ya no sé desde cuándo, pero en los últimos 50 años seguro. Bien, gráfico y, bueno, preocupante. Ahora estoy pensando dónde dejé los ahorros que tenía y estoy recalculando todo esto. Claro. Bueno, eso fue las preguntas que teníamos preparadas de disparadores. Tenemos unos minutitos antes de tener que dejar el Zoom, no muchos, pero bueno, abrimos a preguntas del público. ¿Tienen que arrancar para aprovechar a los invitados que hemos convocado hoy? Allá en el fondo. Sí, yo quiero hacer una pregunta a vos, Guido. Dos, en realidad. El gobierno hace alusión de que tiene la macro ordenada. Quería preguntar, ¿tiene la macro ordenada? Y la segunda pregunta, pienso en el tipo de cambio. ¿Qué pensás vos acerca del régimen que hay hoy? Si se puede sostener o no. Más que nada pienso en la gente, por ejemplo, que tiene deudas en dólares. ¿Y qué le dirías a una persona que tiene deuda en dólares? Bueno, a ver, con la primera, alusión a la macroordenada, más que alusión, ilusión tiene de la macroordenada, ¿no? Porque casi que me la dejaste picando cuando usaste la palabra, por eso usó un sinónimo y no me daba cuenta. Yo, esa pregunta quizás hace 2, 3 semanas, un mes, podía ser más difícil de contestar, porque yo pensé, van a ver, yo les voy a decir que esto no se sostiene, créanme que no se sostiene porque, bueno, claramente ya no se sostiene. Hoy el Banco Central vendió 379 millones de dólares en un día. Lo tengo acá y lo iba actualizando. A las 4 de la tarde empecé a anotar y seguía. Sí, total. Con lo cual, toda la caída que hoy hubo de los activos financieros tienen que ver principalmente con lo que vendió ayer, que vendió 53 millones de dólares. Hoy cuando abrió el mercado a las 10 de la mañana y cayó todo, todavía no había vendido ni un dólar en el Banco Central. Y sin embargo tuvo que vender 7 veces lo que vendió ayer. Es cierto que en el mercado se van viendo estas cosas, entonces no es que toda la caída de hoy se debe a los 53 millones y mañana... Hoy ya se veía, al mediodía ya había claros indicios de que el Banco Central estaba interviniendo muy fuerte. Y eso, obviamente, todo dólar que se interviene para mantener un tipo de cambio bajo e insostenible es un dólar que no se puede usar ni para pagar la deuda, ni para pagar importaciones eventualmente de empresas que quieran invertir, para crecer, etcétera, para exportar. O sea, todo lo que se use para eso es un dólar que cae en el saco roto, ¿no? Del que hablábamos antes. Con lo cual, claramente la macro no está ordenada. No confundamos equilibrio fiscal con macroeconomía ordenada. Y el equilibrio fiscal no asegura la macroordenada, ¿no? Es claro. El ejemplo chileno del 82 es otro ejemplo, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de eso, quizás ahora, cuando la próxima vez que alguien nos diga que el equilibrio fiscal es una macroordenada, podamos decir, ojo, Chile en el 82, y no nos van a decir, bueno, pero pasó un montón de tiempo y es otro país. Vamos a decir, bueno, Argentina en 2025. A ver, de finanzas personales me cuesta mucho opinar porque no soy especialista en eso y porque evidentemente requiere un trato personalizado que no tengo y una expertise que tampoco tengo. Simplemente puedo decir, yo veo y vengo viendo hace mucho tiempo que el tipo de cambio es insostenible y por lo tanto que es más bajo del que debería ser o el que va a ser en un horizonte de largo plazo. ¿Qué significa eso? Bueno, quien tiene deuda en dólares tiene que estar advertido de eso, que es posible que en el largo plazo el peso de la deuda sea cada vez mayor. Le pasa a la Argentina. Claro. Por otro lado,
que el Banco Central intervenga como intervino ayer y hoy hace que el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, incluso en el de cortito plazo cuando esto se ordene de alguna manera, porque de acá a noviembre se va a tener que ordenar por las buenas o por las malas, cuanto más dólares se gaste el Banco Central en estos días, se va a ordenar más por las malas que por las buenas y eso implica un tipo de cambio a noviembre más alto también. Con lo cual, yo creo que a todas las luces al gobierno, tanto electoralmente como pensando en incluso 2027, le conviene ya mismo eliminar este régimen de bandas cambiarias que evidentemente ya cayó en desuso y hacer algo distinto. Es cierto que hubiera sido mejor hacerlo antes, cuando la cosa estaba más calma, pero cada día que pasa es peor. Bien. ¿Otra pregunta? Una, dos. ¿Quieren hacer las preguntas? No, preguntarle sobre todo a Paula este tema, bueno, obviamente de la responsabilidad y que obviamente si el gobierno cae va a ser como con una crisis muy fuerte que va a afectar sobre todo a los sectores más vulnerables, como siempre pasa. Pero si sigue empecinado en conducir esa Escaña acelerando por la calle rota y sin volante, estos días estuvo hablando hasta de la posibilidad de un juicio político. ¿Qué pensarías de esa posibilidad? ¿También sería más perjudicial que beneficiosa en todo caso? Yo creo, bajo todo concepto, que hay que respetar la voluntad popular, que Milei, nos guste o no nos guste, produzca el daño que produzca, ¿no? Esto que vos me decís, ¿qué es peor? ¿Una crisis pronto o un periodo un poco más prolongado de agonía? Hoy Pablo Gerchunov, con el que no coincido en prácticamente nada en política, nada, decía que lo único que tiene que estar en el centro de los consensos en estos días es que puede cambiar todo menos el presidente. Con respecto al juicio político, me parece que sería muy arriesgado. Me parece que no conviene hacer juicio, digo, sin conocer sin poder prever las consecuencias que podría tener un juicio político, no me parece conveniente políticamente hacerle juicio político a alguien que fue validado en las urnas en 2023 y que según las encuestas, que sabemos que se equivocan, siguen marcando que tiene una alta imagen, ¿no? Que sigue siendo alguien muy apreciado. No sé qué va a pasar dentro de 15 días, no sé qué va a pasar la semana que viene, pero someter a juicio político a alguien que fue validado por las urnas, alguien que venía, ¿no? Que había despertado por los motivos que nos pueden gustar, no nos pueden gustar, podemos pensar, ¿no? Podemos estar de acuerdo, ¿no? Me parece que sería como muy peligroso. Todo el tiempo se está pensando en esto de los 2/3 para el juicio político, ya está. Cada vez que se ve una votación de insistencia y dice, ya tienen los 2/3 para el juicio político. Me parece que es otro nivel completamente diferente. Y en esto coincido por primera vez en años con Gerchunov, a quien admiro profundamente, es un enorme profesor, pero no estoy de acuerdo en nada con lo que dice, opina, digamos, sobre todo desde el punto de vista político. Me parece que esta imagen tiene que ser la que él propone. Todo puede cambiar menos el presidente. Lo digo por esto de, ¿no?, tener como responsabilidad cuando uno tiene voz pública, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, pero... No fue así durante el 2001 la política del presidente, porque si la política del presidente es hambre continua, represión continua, y todo esto tampoco puede llegar. Sí, de todas formas... Puede perder el consenso se legitima a través del poder, de la práctica continua, como decía Cristina, sí. No como ahora está haciendo Milei. Sí. Yo creo que, digo, es cierto, para mí esto no es una crisis del 2001, es distinto, pero puede ser que en 3 semanas esto se transforme en una crisis del 2001. Me preocupa mucho que estemos pensando en estos escenarios hoy, ¿no? Yo ya tengo varias crisis encima, las viví
¿no? Fui contemporánea a muchas crisis. Debo reconocer que en muchos de estos últimos días ¿no? Hay como una especie de sensación acá como en el cuello, ¿no? Bueno. Y siempre lo que trato de transmitir para los que son más jóvenes, ustedes entiendo que son una mayoría estudiantes, digamos, siempre hay país después de las crisis, siempre hay país, siempre hubo país, siempre, ¿no? Me preocupa mucho transmitir como esta preocupación, porque soy de una generación diferente, pero también me resulta muy difícil hacer afirmaciones muy contundentes en un contexto como este. Realmente pensé que el contexto este es muy limitante para poder sacar conclusiones que no sean irresponsables, ¿no? Natalie, sí, yo tengo más una pregunta un poco que va entre ambos, ¿no? Yo soy antropóloga y economista, así que es un poco raro. O sea, todos sabemos que la legitimación y la confianza en una moneda es un proceso que se hace social y político, ¿no? O sea, no es tanto un proceso económico en sí mismo. De cómo hacer y crear una moneda fuerte en un país donde sus propios gobernantes, en términos generales, no creen ni en su economía ni en su moneda. Creo que es algo que caracteriza fuertemente la Argentina, ¿no? Es decir, que hacemos políticas, pero por atrás hacemos otras, ¿no? Que ha sido una constante, yo ya desde los años 90. Entonces, a mí me preocupa un poco, más allá de efectivamente tiene nada ordenado, lo cual no es una sorpresa, y tampoco tiene tanto la confianza del mundo empresarial, hay que recordarse cómo fue recibido en Mar del Plata o de su elección, ¿no? Entonces, no es que tampoco rueda todo bien en el mundo económico en relación a la propia imagen del nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a construir, digamos, una moneda fuerte en un sistema político que no cree en su propia moneda, ¿no? Que cuesta mucho crear en su propia economía incluso, ¿no? Y que se autoboicotea y sabotea bastante regularmente, porque digamos, pero hubo experiencias previas que también llegaron a eso. Y es complejo eso, porque también hay que pedir a la gente ahorrar en peso, cuando en realidad la misma clase política no ahorra en peso, no usas iPhone, pero te tiras sobre el local de iPhone en Nueva York, que una cubre que te puedo decir. Esas contradicciones finalmente, que son a la vez económicas y políticas, ¿cómo se resuelven en un país? O ven que hay posibilidad de resolverlas, porque son procesos largos, no hay milagros. Creo que la posibilidad de construir una moneda fuerte es una cuestión cultural. Me parece que es cultural. No sé si estoy de acuerdo en que el sistema político no cree en su propio modelo económico. Yo veo algunos, ¿no? Tuvimos como alto funcionariado muy cínico, ¿no? Tuvimos alto funcionariado de mucha convicción. Yo creo que las élites políticas en muchos casos creen, incluso se autoatan a determinadas experiencias, ¿no? Me parece que es un tema cultural, me parece que es un tema de muy largo plazo, la construcción de una moneda fuerte, pero también me parece que, y en esto, nada, tiene la palabra Guido, ¿no? Digamos, si no se comienza de alguna forma a dar un camino dificultoso de largo plazo, nunca vamos a llegar a esto, ¿no? Me parece uno de los temas de más difícil solución. Yo lo había notado como algo que me gustaría que la oposición tome esto. Después pensé incluso en una reforma judicial, imagínense, o sea, lo veía más o menos como al mismo nivel de posibilidad, ¿no? Una reforma judicial, una reforma en seguridad, pensé como en varias cosas y propuse estas 3 reformas porque me parecen las más urgentes y las que van a ser más claramente apropiadas, pero me parece un camino que es cierto, Natalie, o sea, es algo de muy largo plazo. Y me parece que es esencialmente, la construcción cultural es esencialmente política, es sostenerlo y sostenerlo. Pero... No, es complementario lo que tengo para decir, porque yo creo que se arraigó en la cultura el tema de ahorrar en moneda extranjera, básicamente por los incentivos. Bueno, yo lo miro desde el prisma económico, ¿no? Pero puede haber habido otros incentivos no económicos también, pero al menos los incentivos económicos de los últimos casi 50 años fue no ahorrar en
moneda local. Tengo un grafiquito que muestra que es tristemente interesante. Muestra si alguien tenía $1 el 1 de abril del 91 y lo cambiaba por pesos y ponía un plazo fijo, ¿cuántos dólares equivalentes, ¿no? Pues pasaba a tener plazo fijo multiplicado por la tasa de interés, ¿cuántos dólares equivalentes tenía? Claro, del 91 al 2001 pasaba de tener $1 a $2,50, porque tipo de cambio fijo. Si no lo sacaba a tiempo antes del corralito, en un mes perdía todo lo que había ganado en 10 años. De ahí, de 2002 hasta 2011, de nuevo volvía a ganar, no tanto, pero pasaba a tener casi $2. Hoy tendría 20 centavos de dólar. Es decir, que si alguien hizo eso del 91 a hoy, perdió el 80% de su capital medio moneda extranjera y ni siquiera estoy ajustando por la inflación de Estados Unidos. Pero si lo hizo de 2011 a la fecha, es decir, en los últimos 15 años, perdió el 90% de su capital en dólares. Entonces, con esos incentivos, obviamente, se termina, esos incentivos, estoy hablando del 91 para acá, pero podría haberlo hecho más para atrás, debería conseguir los datos, ya van, hay que hacer el cálculo, más de 30 años, 34 años de esos incentivos, obviamente se arraiga en la cultura. ¿Cómo revertir esto? Yo creo que el próximo plan económico tiene que tener un objetivo clarísimo de acumulación de reservas y cumplirlo. Claro, ¿qué es lo que han hecho los países que recuperaron su moneda? Uno dice, bueno, pero entonces Brasil, Perú, Uruguay, Chile mismo, Colombia, si uno ve las reservas como porcentaje del PBI, como porcentaje de las importaciones. Bueno. Claro, acumular reservas implica tener un tipo de cambio más alto, eso implica una desinflación más lenta, eso implica un nivel de actividad más bajo, al menos en el corto plazo, para tenerlo más alto en el largo. Sí, efectivamente, pero tenemos que dejar de pensar que la inflación, el problema inflacionario argentino se soluciona en 2 años, no, tarda más. O que establecer un sendero de crecimiento sostenible en Argentina puede llevar 1 año. No, lleva más tiempo. Y para mí la clave está en capitalizar al Banco Central. En ese sentido, el diagnóstico del gobierno me parecía correcto, pero no fue lo que hizo. Yo pondría específicamente un objetivo claro de acumulación de reservas que hay que cumplir y que ese objetivo esté supedite a los otros objetivos que quizás políticamente y electoralmente sobre todo son más atractivos. Ahí, y con esto termino, el desafío es casi comunicacional, ¿no? Del mismo modo que quizás en Chile incumplir la regla fiscal resta votos, por más que quizás incumplir la regla fiscal aumentando jubilaciones, pero electoralmente la ecuación da negativa, porque quizás la sociedad está mirando la regla fiscal y son muy celosos con ese logro que tuvieron. Yo creo que habría que lograr comunicacionalmente algo así en Argentina, en donde la sociedad, cuando el gobierno incumpla el objetivo de reservas, haya una penalidad electoral, porque si no los incentivos el incentivo político y el económico están desalineados. Bien, tengo para una más cortita. He visto Tim las manos levantándose. Ahí está. ¿Te animas? Hola. Hoy mencionaban el tema del distanciamiento entre las élites gobernantes y los representados, y tal vez es una pregunta ambiciosa o pretenciosa, pero ¿de qué forma podemos achicar un poco esa brecha entre los gobernantes y los gobernados? Yo creo que hay distintas responsabilidades. Hoy repetí como 20 veces la palabra responsabilidad. Es responsabilidad de las élites políticas el reconocer los cambios y las demandas de la sociedad, ¿no? Pensándolo en este doble registro de la representación, ¿no? La representación va tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Lo que me parece es que a las élites políticas les corresponde trabajar en ese sentido. Lo escuchamos en el Parlamento.
¿no? Germán Martínez dijo, la sociedad nos está pidiendo a gritos que nos comportemos de otra forma y que, ¿no? que gestemos acuerdos, digamos. Silvia Lospenato dijo, quiero saber qué es lo que está pasando en esa gente que no va a votar, a los gritos, bueno, todo fue gritos, ¿no? Pero, y creo que son conscientes de este distanciamiento, creo que digo, también está la finalización de la pandemia permitió la reconstrucción de ciertas redes territoriales que son fundamentales, sobre todo en la construcción de los poderes locales, de los poderes subnacionales, que se activaron muchísimo ahora en la elección de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa con las elecciones de octubre, si efectivamente esto es así o no. Y también creo que, digo, y se lo digo a mis alumnos de la carrera de Sociología de la UBA, muévanse. Hay que moverse, hay que, digo, y muévanse con el primer nivel que tengan arriba, muévanse con la carrera de economía de la UBA, participen en el centro de estudiantes, estén informados de lo que sucede en la facultad, tienen que participar, ¿no? Digo, me parece que es como una doble activación. Yo igual lo que creo, digamos, es que también hay que hacerse, digo, que a distintos niveles de poder, distintos niveles de responsabilidad. Me parece que es un trabajo de el trabajo de la representación es el trabajo de los políticos y que en todo caso nosotros tenemos que politizarnos, ¿no? Tenemos que estar politizados, tenemos que estar informados y tenemos que reclamarles. Y sobre todo a esto iban con estos pedidos, ¿no? Estos deseos míos. ¿Alguna autocrítica, por favor, de alguien? Quiero escucharlo. Quiero, por favor, que alguien haga una autocrítica de lo que han hecho con este país, ¿no? Digo, no va a suceder, ¿no? Pero creo que sería de una enorme honestidad. Creo que algunos dirigentes lo han hecho, algunos sí lo han hecho, pero me parece que otros, el silencio es atroz, digamos, ¿no? Creo que es realmente preocupante eso. Muy cortita, ya tenemos que mirar el segundo. Bueno, me quedé pensando en lo que dijo la señora, me parece muy interesante. Yo soy economista y mi impulso fue un poco el debido de decir esto es un proceso económico, pero luego lo pensé bien y creo que tiene razón. Lo que difiere un poco tal vez es que sean los políticos, porque en realidad la falta de valoración de la moneda está en el apetito por la inflación. Al final los que votamos políticos que generan inflación somos nosotros. Entonces, ¿por qué? Es verdad que no hay un apego con la moneda, pero ¿por qué seguimos votando gente que genera inflación? No, yo creo que es una dialéctica, ¿no? O sea, Claro. Los políticos no son así. No, pero Claro. lo que vimos es el caso mejor en Perú. Claro. La crisis inflacionaria vino con todo el problema del Sendero Luminoso y con una guerra civil. Civil. Eso es lo que le costó a la sociedad peruana. No sé cuánto tiene que sufrir la sociedad argentina para empezar a recuperar la inflación. Es como si no hubiera... No sé si Perú es el modelo al que queremos ir, con unas desigualdades sociales enormes. Una inflación baja. Pero eso es otra cosa. El contrafactual sería Perú con inflación. Perú con inflación tendría más desigualdad, porque si no terminamos diciendo que no tener inflación es bueno, ¿no? O sea, la pregunta es por qué tenemos el apetito por la inflación. Sí, déjame, a ver, es súper interesante. Sí. Yo creo que no sé si hay tanto apetito por la inflación en el sentido de que el último presidente ganó prometiendo dolarización. Y la dolarización tiene un montón de costos, pero un beneficio que la dolarización erradica la inflación. Digo, la verdad es que... Y ganó con esa promesa. O sea que en algún punto la sociedad argentina, cuando votó a Milei, votó la erradicación de la inflación. Lamentablemente o no, eso lo juzgará cada persona, con una estrategia que no era viable, porque dolarizar sin dólares no se puede. Más allá de si era deseable, yo creo que es indeseable. Yo creo que las condiciones, de hecho tenemos también otro documento a fundar de esto, que las condiciones para dolarizar la economía son exactamente iguales que las condiciones para estabilizar la economía con moneda local. Entre estos, lo que decía antes, tener reservas internacionales. Si ya juntaste todas las reservas como para dolarizar la economía, entonces no la dolarices, ya la juntaste, estabilizar con moneda local. Yo no,
igual es súper interesante la pregunta. Me queda la duda, o al menos yo siento que la última elección presidencial, claramente la sociedad argentina votó basta de inflación. El problema es que no se le pudo dar respuesta a esa demanda. Yo creo que un poco en el sentido de que cuando yo hice mi primer trabajo de campo fue en los fines de los años 90, y la verdad que la gente votó a Menem incluso en un momento donde era trágico, o sea que no había dinero, no había financiado, no había aquí, era realmente sin dinero, ¿no? O sea, en una situación dramática, y igualmente ganó Menem, ¿no? Porque el miedo al desanclaje del 1 a 1 era muy terrible en gente que jamás en su vida había visto un dólar, ¿no? Pero decían que no querían volver a la hiperinflación. A mí me parece que hay otros factores más profundos que juegan en la desconfianza en la moneda y en ese sentido pienso que es efectivamente algo muy cultural, que creo que también tanto de, digamos, no sé si tanto los sectores más bajos, pero seguramente la clase media y las élites, ¿no? Una élite que después se ha creado en su país, después lo vemos incluso en prácticas muy fuertes, ¿no? En Brasil, donde la élite va a tener muchísimo dinero en sus universidades, por ejemplo, por prestigio, ni siquiera para aumentar, digamos, el presupuesto. En cambio acá, cuando la élite manda a sus hijos afuera, e incluso la clase media, conozco mucha gente de clase media que hace esfuerzos gigantescos para mandar a sus hijos afuera a universidades muy mediocres, cuando tienen universidades acá mejores. Y eso me parece algo cultural muy profundo finalmente de Argentina y que quizás es parte de nuestra enorme dificultad justamente en empezar a ser gobierno, no hacer más, por favor. Bueno, estamos entonces, buen cierre de debate. Paula, Guido, gracias por ser Gracias a ustedes. facultad. Gracias.